problemas con móviles. Veamos de qué se trata. Nuestro título es problemas con móviles, ¿no? Pertenece a esta parte de planteo de ecuaciones. Bueno, vamos a desarrollar los ejercicios que nos están proponiendo, ¿no? Problemas con móviles. Problemas con móviles. Bueno, en esta ocasión, en este tema, vamos a estudiar, que también se estudia en física, ¿no? El objetivo en este curso de razonamiento es trabajar problemas con móviles, utilizando un poco más de razonamiento, ¿no? Utilizando algunos problemas de manera razonada, teniendo así más herramientas para poder desarrollar los ejercicios que queremos, digamos. Por ejemplo, en el problema número 1 que tienes en tu texto, en tu libro, menciona lo siguiente. Me dice, ¿no? Un tren de 180 metros de longitud emplea en pasar por un puente de 360 metros de largo un tiempo de 6 minutos. ¿Cuál es la velocidad del tren? ¿Cuál es la velocidad del tren? Bien, vamos a apuntar nuestros datos, ¿ya? Los datos que tenemos. Un tren de 180 metros de longitud, es decir, a ver, la distancia que tiene el tren, de 180 metros de longitud, ahí está, emplea en pasar por un puente, o sea, la distancia del puente, emplea en pasar por un puente de 360 metros de largo, un tiempo total de 6 minutos. 6 minutos. ¿Cuál es la velocidad del tren? Me preguntan por la velocidad del tren. Ya. Tú lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿no? Como el tren no es un móvil, sino ya tiene dimensiones, porque recuerda que móvil es un punto nada más, que no tiene dimensiones. Pero ahora nuestro objeto que estamos analizando tiene dimensión, ¿no? Es de 180 metros. Aparte que va a cruzar un puente de 360 metros. O sea, si nosotros tomamos un punto referencial del objeto que estamos analizando que está en movimiento, notaremos que la distancia ya no solamente va a ser 360, sino que hay que considerar también la distancia del objeto que se está moviendo, que es 180. Y, bueno, el tiempo que está en minutos. Ese tiempo que está en minutos, tú sabes muy bien que no puede continuar con minutos. Hay que multiplicarlo por 60 y resulta 360 segundos. La distancia que vamos a analizar en conclusión es simplemente la suma, ¿de acuerdo? En este caso es 540 metros. Esa es la distancia que vamos a utilizar. El tiempo es 360 y me piden la velocidad. Así que tenemos. Y aplicamos esa fórmula del MRU, porque estamos trabajando con el MRU. Bajo estas condiciones. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Reemplazamos nada más. La distancia que nosotros tenemos vamos a considerar que es la suma. ¿Ya? 540, no vayas a olvidarte de eso. Hay que sumarlo. Por la velocidad, que es lo que yo quiero determinar, por el tiempo, que es 360. Bastaría entonces simplificar nada más para poder determinar. En este caso, la velocidad resulta ser 1,5. ¿Ya? 3 medios. 1,5 metros por segundo. ¿Ya? Esa viene a ser la velocidad y además viene a ser nuestra respuesta. ¿De acuerdo? Listo. Ya está.
Bien, continuamos. Problema número 2. Dos móviles que están separados 4.600 metros se ponen en marcha al mismo tiempo y van al encuentro con velocidades de 25 y 40 metros por segundo. ¿Dentro de cuánto tiempo estarían separados por primera vez una distancia de 700 metros? Hay que dibujar ese caso. Dos móviles que están separados inicialmente 4.600 metros. Móvil A. ¿De acuerdo? Y por aquí coloco otro móvil B que se mueve hacia la izquierda. Están separados originalmente 4.600 metros. Distancia de separación. Voy a colocar esta distancia un poquito más abajo. Aquí. Bueno, ahí está. La distancia de separación, 4.600 metros. Y se ponen en marcha al mismo tiempo y van al encuentro con velocidades de 25 metros por segundo. Y la otra es 40 metros por segundo. ¿Dentro de cuánto tiempo estarán separados por primera vez una distancia de 700 metros? Por primera vez, seguramente al momento que se van en busca del otro, encuentran, ¿verdad? Uno va al encuentro del otro, va a haber en un primer momento una separación de 700 y luego después, por segunda vez, una separación de 700. Solamente hay una primera y segunda vez. Me está preguntando dentro de cuánto tiempo estarían separados por primera vez una distancia de 700 metros. Cuando el móvil A haya viajado a este punto y el móvil B haya viajado a este punto. Ese tiempo es el mismo. Justamente ese es el tiempo que me están preguntando. Aquí tenemos el móvil A y aquí llegó el móvil B. La distancia de separación es de 700. Aquí hay una distancia de separación de 700. Ya está, 700 metros. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que suceda eso? Bien. Fíjate, para yo determinar el espacio que ha recorrido el móvil A, tendría que multiplicar la velocidad por el tiempo. En este caso simplemente 25 por t. Y ahí está, 25 por t. Para determinar el espacio simplemente tendría que multiplicar 40 por t. Es decir, 40 t. Ahora, simplemente sumar estos tres pequeños segmentos me debe dar el total. Tenemos que 25 multiplicado por t más 700 más 40 multiplicado por t me da 4.600. Pasamos a restar el valor de 700. Me daría entonces 3.900. Por aquí tengo 25 más 40, eso es 65 por t. Solamente me faltaría ahora dividir. Si le saco la 13ª parte me queda 5. Le saco la 13ª parte me queda 300. T entonces es simplemente 60. En 60 segundos se puede ocurrir por primera vez una separación de 700 metros. Bueno, bien, esa es la respuesta para el problema número 2. Veamos ahora el problema número 3. El problema número 3.
Bien, problema número 3. Un niño ha estado caminando durante 7 horas. Si hubiera caminado 1 hora menos, con una velocidad mayor, en 8 kilómetros, habría recorrido 4 kilómetros menos. ¿Cuál es su velocidad? Bien, esto lo vamos a resolver de la siguiente forma, ¿no? Como dos casos distintos. Acá el caso 1, y por acá el caso 2. Por aquí tenemos que un niño dice que ha estado caminando durante un tiempo de 7 horas. Vamos con el tiempo entonces. 7 horas. Si hubiera caminado 1 hora menos, es decir, si el tiempo en este caso hubiese sido 6 horas, 1 hora menos, con una velocidad mayor en 8 kilómetros, a ver, su velocidad que sea v, pero acá que su velocidad sea v más 8. ¿Ya? Porque así me están diciendo, ¿no? Si hubiese caminado 1 hora menos y con una velocidad mayor en 8 kilómetros por hora que el anterior, habría recorrido entonces 4 kilómetros menos. O la distancia, ¿no? La distancia 1 y la distancia 2. Hubiese recorrido 4 kilómetros menos. O sea, si él hubiera recorrido una distancia de... La distancia que hubiese recorrido él sería 4 kilómetros menos. Bueno. En ambos casos debe de cumplir lo mismo. ¿Ya? Hubiese recorrido 4 kilómetros menos, dice, ¿no? Vamos a hacer esto. Le vamos a llamar distancia 1 y distancia 2. De tal forma que la distancia 1 menos la distancia 2 me va a dar 4. ¿De acuerdo? Ese es el dato. De tal forma de que la distancia 1 menos la distancia 2 es igual a 4. Porque él va a recorrer 4 kilómetros menos. Pero ¿cómo puedo determinar la distancia 1? ¿Y cómo puedo determinar la distancia 2? La distancia 1 se puede determinar como la velocidad por el tiempo. Nosotros ya conocemos la fórmula, ¿no? Velocidad por tiempo, o sea, 7 veces v. Menos, paréntesis. La distancia 2, que es 6 veces v más 8. 6 veces v más 8. Y eso me tiene que dar 4. Muy bien, resolvemos. 7 veces v menos 6 por v, 6v menos por más es menos. 6 por 8 es 48 y por aquí me queda 4. 7v menos 6v es una v. 48 más 4 me sale 52. La velocidad debe de ser de 52 metros por segundo, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es la velocidad? Bueno, la velocidad es 52 metros por segundo. El problema número 4 ya está resuelto, así que vamos al problema número 5. Una persona dispone de 10 horas para dar un paseo. ¿Hasta qué distancia podrá conducir su automóvil que va a 54 kilómetros por hora si ha de regresar a pie a una velocidad de 6 kilómetros por hora? Ya. Así que esta persona dispone de 10 horas para dar un paseo. Perfecto. ¿Hasta qué distancia podrá conducir? O sea, la pregunta es la distancia. Su automóvil, ¿no? Que va, dice, a una velocidad de 54 kilómetros por hora. Si ha de regresar a pie a una velocidad de 6 kilómetros por hora. La distancia no ha variado. La distancia sigue siendo la misma. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Primero el caso de ida. Y luego vamos a analizar el caso de regreso.
ambos casos. Y noto que la distancia no ha cambiado, no es que se ha prolongado más, nada por el estilo. Ya está. Entonces, aquí se tiene un móvil hasta llegar aquí. ¿De acuerdo? Y de ahí la persona regresa caminando, ¿no? Regresa caminando. Obviamente su velocidad también disminuye, pues, ¿no? No vas a comparar el caminar con la velocidad de un móvil, ¿no? De un automóvil. Listo. Entonces, la velocidad que utiliza este móvil dice de 54 kilómetros por hora. Ahí está, 54 kilómetros por hora. ¿Ya? Eso es. Y se regresa aquí con una velocidad de 6 kilómetros por hora. Bueno, listo. Entonces, además, todo es con 10 horas. Todo se demora 10 horas. Calcular la distancia hasta donde avanza con su móvil. La historia es esta. La persona tiene su automóvil, va a una velocidad de 54 kilómetros por hora. Va hasta cierto punto. Después de cierto punto se regresa caminando. Todo eso se demora 10 horas. ¿Cuál es esa distancia? Está preguntando por la distancia. ¿Cuál es esa distancia? ¿Ah? Nosotros entendemos que en el MRU, ¿verdad? Nosotros entendemos que en el MRU, al tener la distancia igual a la velocidad por el tiempo, se entiende que la velocidad y el tiempo son magnitudes inversamente proporcionales. ¿Ya? Eso vamos a utilizar, porque de datos sí tenemos la velocidad, mira, 54 y 6, donde la distancia permanece constante, no ha cambiado. Eso es muy bueno para nosotros. Antes de hacer ese análisis voy a simplificar. La sexta parte me queda 1. Esta velocidad es como si fuese 1. Al simplificar aquí, esta velocidad es como si fuese 9. No, 6 por 1, 6, no. 6 por 9, 54. Ajá. Lo he simplificado. Si esta velocidad es como 1 y así esta velocidad es como 9, los tiempos son de manera inversamente proporcional. Recuerda que él va de regreso y yo va de ida. Entonces, si esta velocidad es como 9, su velocidad de regreso será como 9. 9 por una constante K. Y si su velocidad es 1, el tiempo de regreso, el tiempo de ida será como 1. Por eso es inversamente proporcional. ¿Ya? De manera alternada. Si su velocidad es como 9, vamos al otro caso porque el tiempo es como 9. Si su velocidad aquí es como 1, vamos para el otro caso. Su tiempo de ida tendrá que ser como 1, porque la velocidad y el tiempo se manejan de manera inversamente proporcional. Ese dato que tenemos de que la velocidad de ida, el tiempo es de 1K y el de regreso es de 9K, nos va a servir para determinar el valor de K con el dato de que el tiempo total es de 10 horas. Si el tiempo de ida es 1K más el tiempo de regreso es 9K, eso me debe dar 10 horas, donde K vale 1. ¿No? K vale 1. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cuál es la distancia recorrida? Bueno, eso se puede obtener muy rápido. Si yo ya sé que K vale 1, entonces el tiempo es 9. Por lo tanto, aplicamos la fórmula. La distancia que yo quiero determinar, ya sea la que está aquí o la que está aquí, es simplemente velocidad, que es 6, multiplicado por el tiempo, que es 9. Eso me sale 54. 54 kilómetros. ¿De acuerdo? Esa es la distancia, entonces, que estábamos buscando. ¿De acuerdo? 54 kilómetros. Y hemos utilizado, pues, esta cuestión aprovechando el producto, ¿no? De la velocidad con el tiempo. Bien, continuamos. Problema número 6. Bueno, me dicen, los 4/5 de un camino se recorrió en bicicleta a 28 kilómetros por hora y el resto a pie, a razón de 7 kilómetros por hora.
tardando en total 6 horas. ¿Cuál fue la longitud? ¿Cuál fue la longitud total de recorrido en kilómetros? Ya. A ver, vamos a ver, pues. Hablan de 2 tramos, ¿no? Los 4/5 de un camino se recorrió en bicicleta. A 28 kilómetros por hora. Y el resto a pie. Y el resto a pie, a razón de 7 kilómetros por hora. Bien. Hasta acá llegó con la bicicleta, y a partir de ahí ya decidió caminar, ¿no? A razón con una velocidad de 7 kilómetros por hora. Tardando en total 6 horas, ¿ya? Hasta aquí, hasta su destino. Tardando en total 6 horas. 6 horas, perdón. ¿Cuál fue la longitud total del recorrido en kilómetros? Ya. Bien. Ya. Los 4/5 me dice, ¿no? Los 4/5. Ya, vamos a ver. Los 4/5 de un camino se recorrieron en bicicleta. O sea, este camino es como 4. Vamos a ponerle 4 por una constante. Y este camino recorrido es como 1 por una constante. ¿Ya? Entonces, los 4/5 de un camino se recorrieron en bicicleta a 28 kilómetros y el resto a pie a razón de 7 kilómetros por hora. Perfecto, tardando en total 6 horas. ¿Cuál fue la longitud total recorrida en kilómetros? Claro, tiene sentido esto. La velocidad es proporcional al espacio recorrido, ¿no? Es 7/1 y 28/4. Además, si tú divides 7 entre 1 te sale 7, 28 entre 4 te sale 7. Es proporcional. Siempre y cuando el tiempo fuese de alguna manera, ¿no? Pero el tiempo no nada que ver, ¿no? El tiempo que se demora aquí, más el tiempo que se demora aquí, debe de sumar 6. ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo? Recuerda que este espacio debe ser igual a la velocidad por el tiempo. Voy a colocar aquí tiempo 1 y tiempo 2. ¿Ya? Se supone que la suma de esos tiempos me debe dar 6. Debo tener lo siguiente. El tiempo 1 más el tiempo 2, eso me da 6 según el dato del ejercicio, me da 6. Entonces, si reemplazamos, tendría que el tiempo 1 es igual al espacio, que en este caso es 4K, sobre 28. ¿No? Y en otro caso es K, ¿verdad? K sobre 7. Y eso me debe dar 6. Notamos que en realidad se trata de lo mismo, ¿no? Ambas fracciones se tratan de lo mismo, valen lo mismo. Entonces yo puedo decir que K séptimos es 3, porque 3 más 3 me da 6, porque son iguales, ¿no? Son iguales. Entonces aquí noto que el valor de K es simplemente 21. El valor de K es 21. Pero lo que a mí me piden es la distancia, ¿no? ¿Cuánto es la distancia total? La distancia total es 5, 5 por K. Lo que piden. 5 por la distancia, 5 por la valor de la constante que es 21 y eso me sale 105. 105 metros. O kilómetros, perdón. 105 kilómetros es la respuesta. ¿Ah? Entonces ya con eso tenemos pues la respuesta. Muy bien, jóvenes. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien, bien, jóvenes.